escuchan. Buenas tardes, Lick. Sí, sí se escucha. Excelente. Buenas tardes, licenciada. Se la escucha perfecto. Ah, muy fuerte. Bueno. Buenas noches, licenciada. Qué bueno que sí se oye bien. Bueno. Ok, bueno, vamos a empezar a grabar entonces. A ver. Fíjense que todavía hay algunos que no... Yo no sé si no les llegó el correo de invitación o que todavía no lo han visto, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Les comentaba que les envían sus correos un mensaje para invitarlos, ¿verdad? A la clase en línea. Entonces, ustedes pueden, lo que pueden hacer es entrar a ese correo y darle a aceptar. Así entonces van a poder ingresar directamente a la sesión de clase, ¿verdad? Pero no sé si es que no lo han visto o, gracias Estuardo, muy amable, o no les llegó el correo, ¿verdad? Pero, bueno, ahí para que chequeen en su correo. Tiene que ser el correo Gmail, uno que ustedes con el que se inscribieron, me imagino, ¿verdad? O se asignaron en la facultad a ese correo. Bueno, si no me cuentan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Muy bien, gracias, Lick, igualmente. Ay, qué bueno, Alfonso, gracias. Bueno. Muy buena tarde, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Roberto? Gracias. Ay, qué bueno, Marta. Qué bueno, me alegra bastante. Bueno, entonces fíjense que vamos a empezar nuestra clase de hoy. Lo que estoy viendo es que en el libro no están numerados los capítulos, ¿verdad? Pero entonces hoy vamos a hablar sobre el origen de la población en América, página 11. Y también vamos a empezar el capítulo sobre cultura maya, que está en la página 15. ¿Sí? Ahí para que vayamos siguiendo. Y ahora no nos numeraron los capítulos. ¿Qué tal, Byron? Buenas tardes. Ok. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se habrá podido poblar América? Fíjense que el sapiens, surgió en África, ¿verdad? Y de allí, entonces, fue poblando Europa, Asia, ¿verdad? Los continentes vecinos. Pero, o sea, estamos hablando de hace millones de años, ¿verdad? Pero nuestro continente pues, todavía no estaba habitado. ¿Cómo creen ustedes que se llegó a poblar América? Por la llegada de los españoles, ¿no? Fue antes, fíjese, fue varios siglos antes, Marta. ¿Cómo habrá sido? Ya existían, me imagino, algunas civilizaciones. Sí, aquí había varias civilizaciones en América cuando vinieron los españoles. ¿Qué dice José? ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Quizás, pues hay unas teorías, como por ejemplo, la que migraron desde el estrecho de Bering, por ejemplo, podría ser. Así es, José, gracias. Pues fíjense que, como mencionaba José, pues hay varias hipótesis, ¿verdad? Porque, pues como ustedes saben, los arqueólogos, antropólogos ahí, pues indagando, ¿verdad? En fósiles, en diferentes huellas, ¿verdad? Que han encontrado, se dieron cuenta que por acá, miren, aquí tenemos este mapa mundi. Si vemos acá en la parte de arriba, bueno, aquí está nuestro continente América. Resulta que del lado de Siberia, esta parte de acá, que hoy pertenece a Rusia, ¿verdad?
se congeló. Hubo una etapa que se llamó la glaciación Wisconsin. Bueno, hubo varias, ¿verdad? Pero esa era la Wisconsin. Y entonces la Tierra estuvo congelada durante bastante tiempo. Y acá, este paso, pues ahí se formó una especie de puente muy ancho, ¿verdad? Así de hielo sobre el agua. Eso permitió que las personas pasaran por allí hacia América. Obviamente hay que tomar en cuenta que en esa época los grupos eran nómadas, ¿sí? Sí sabemos qué significa nómada. Que no tienen un territorio. Sí, porque digamos que no se quedan, no permanecen mucho tiempo en el mismo lugar. Esto era así porque en esa época estas personas eran cazadores y recolectores. Esto significa que todavía no sabían cómo cultivar los alimentos, ¿verdad? Ni tampoco cómo crear animalitos de granja y todo eso, ¿sí? Entonces, ellos se asentaban en un lugar durante un tiempo, unos meses, un año, mientras se iban, digamos, en un lugar donde ellos miraban que había comida. Por ejemplo, estaba cerca un río, podían pescar, había un bosque, ahí podían cazar algunos animalitos, encontraban hierbas, frutas. Entonces se quedaban ahí en ese lugar, ¿verdad? Una temporada hasta donde había alimento y después tenían que buscar otro sitio en donde también hubiera, digamos, un buen recurso, que hubiera agua cerca y que pudieran encontrar alimento. Bueno, esto hizo que estas personas, pues en búsqueda de alimentos, se fueran desplazando. Y entonces, cuando pasaron acá por el estrecho de Bering, ellos no se enteraron de que estaban abandonando el continente asiático y que se dirigían a un nuevo continente, ¿verdad? Sino que, ¿verdad? Ellos estaban en búsqueda de un nuevo lugar donde establecerse. Entonces, eso hizo que empezaran a llegar, ¿verdad? Bastantes personas. Obviamente se quedaban en un sitio, que empezaba a acabar el alimento y pues buscaban otro y así. Se fueron extendiendo, ¿verdad? Por todo el continente. O igual también, como vemos que a veces pues los hijos se quedan en un lugar, ¿verdad? Así como se casan, tienen su familia, se quedan cerca de los papás, pero siempre hay otros más aventureros. Ah, no, es que por allá vimos una cascada bien chilera, por allá está más bonito y vámonos con otro grupo, ¿verdad? A fundar otra, a buscar otro sitio donde poder vivir. Obviamente, con el se fue y como me siento aldeas ya formales, ¿verdad? Que se quedaban por más tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, volviendo a esta tesis de que pasaron por el estrecho de Bering, fíjense que como todas estas teorías tienen que estar fundamentadas de manera científica, ¿verdad? Se han encontrado fósiles, ¿verdad? Que demuestran que sí pudo haber sido por acá. Además de que se sabe que se dio esa glaciación, ¿verdad? Y que obviamente para buscar comida, pues pudieron haberse trasladado, ¿sí? Pero hay unos argumentos bien fuertes que tienen que ver con similitudes físicas entre los primeros pobladores de América y personas de Mongolia. O sea, Mongolia es un área, es una región cercana a Siberia, ¿verdad? Por donde ellos caminaron. Está más o menos por acá, ¿sí? Entonces, de los rasgos que se identificaron, entre esos rasgos están, por ejemplo, una estatura pues no muy alta, ¿verdad? Piel morena, pelo liso, lampiños, ¿sí? Poco
poco vello en el cuerpo, ojos un poco alargaditos, ¿sí? Además también, por ejemplo, está el tema del tipo de sangre, ¿verdad? Que se sabe que entre los mongoles prevalece mucho el tipo O positivo, ¿verdad? Y pues acá también, en América. Otro tema fue la mancha mongólica, ¿sí? Hemos escuchado hablar acerca de esa mancha. No, dice Marta. Ok, ok. Fíjense que es una mancha de nacimiento. Entonces, los niños nacen con esa mancha acá en la rabadilla, ¿va? Dijera, abajo de la espalda baja, ¿sí? Es una mancha que a veces parece como una mariposa, a veces solo como cargadita, ¿verdad? Arriba así de sus nalguitas, ¿verdad? De sus pompitas del bebé. Entonces puede ser una mancha como rojiza, a veces como morada, entre moradito y verde, ¿sí? Y conforme el niño va creciendo, pues ya se le quita, ¿sí? Ese también es un rasgo que viene de los mongoles, ¿verdad? Y que todavía existe, todavía permanece. Por eso, digamos, todos estos aspectos, similitudes que hay entre los dos grupos, lleva también a pensar que la mayoría pudieron pasar por el estrecho de Bering, ¿verdad? Porque había otras hipótesis que, por ejemplo, hay un argentino que dijo que encontró unos fósiles acá en Argentina y dijo que los primeros sapiens habían surgido acá y que de ahí habían migrado a Europa, a África. Hay otra hipótesis que dice que atravesaron desde la Polinesia, atravesaron el Océano Pacífico hasta Sudamérica, en fin. Pero esta es la tesis, la del estrecho de Bering, la que tiene como más evidencias a su favor. ¿Se acuerdan? Ustedes no vieron la era de hielo. Bien. Sí. Entonces la era del hielo retoma esa idea de ahí está la glaciación, ¿verdad? Que ahí no la menciona. Y vemos, ¿verdad? El bodoque se va con su familia, ven los campamentos, ¿verdad? De los papás del bodoque, del bebé, y que se van, se alejan, ¿verdad? ¿Sí? Como que ya vinieron para América, ¿no? Ok. Entonces, bueno, esto tiene que ver entonces con esto del estrecho de Bering. Ok. Entonces, nosotros vamos a hablar también acerca de los pueblos que se fueron desarrollando en lo que ahora es Guatemala, ¿verdad? Conforme se fue poblando esta área de acá, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que vamos a hablar primero de Mesoamérica. Fíjense que este término se menciona en algunos de nuestros capítulos. Ustedes también lo van a escuchar, ¿verdad? Porque hace referencia a esta región en la que se desarrollaron unos pueblos que fueron muy importantes. Están los mayas, los olmecas, los aztecas, ¿verdad? Desde el centro de México, los toltecas, los teotihuacanos, los mixtecos, son un montón de... Aquí mencioné como los más importantes, ¿no? Del área de México, pero sí hay como otros 2, 3. Bueno, entonces, fíjense que hay un investigador que se llamaba Paul Kirchhoff, que era un alemán, que cuando él era adolescente se fue a vivir con sus papás a México. Y ya cuando él estudió en la universidad y todo, le interesó investigar acerca de las culturas. Y tuvo ahí sí que la suerte de poder trabajar en varios de estos lugares, ¿verdad? Desde el centro de México, el sur, por Yucatán, estuvo en parte de Centroamérica. Eso fue en los años 40, con 1940.
Y él se dio cuenta de que en esa región había muchas coincidencias. No solo el paisaje es muy parecido, o sea, si ustedes, por ejemplo, del lado de México, para el paso de Guatemala, pues realmente pues es la misma vegetación, ¿verdad? El mismo paisaje, no hay un gran cambio, ¿no? Cuando pasa uno a la frontera. Bueno, solo en el tema de carreteras. Pero digamos, el paisaje, la vegetación es igual. La comida, encontró Kirchhoff que hay mucha similitud porque el maíz es la base de la dieta de toda esta región, ¿verdad? La tortilla, ¿verdad? Sobre todo tortilla, frijol. La importancia que tiene el maíz, ¿verdad? En la vida de toda esta área. También la forma en la que construyeron sus pirámides, estas civilizaciones que habitaron, ¿no? Esta área, o sea, pirámides escalonadas, ya sea unas más altas, otras más chaparritas, ¿verdad? También en la forma de cultivar la tierra, ¿sí? Entonces, bueno, también hasta las celebraciones, la importancia, ¿verdad?, de las épocas de cosecha y todo. Y entonces eso le permitió a Kirchhoff decir que esta región, desde épocas, desde hace miles de años, ¿verdad?, había sido un área en la que todos estos grupos estuvieron en constante comunicación, ¿verdad? Eran vecinos, compartían, comercializaban sus productos, ¿verdad? Y había intercambio cultural, ¿sí? Kirchhoff le llamó Mesoamérica, que significa en el medio de América, ¿verdad? Bueno, pero es una región cultural. Bueno, entonces aquí vemos, están los mayas, los olmecas, aztecas, Teotihuacán. Como vamos a ver nosotros, aquí va a haber bastante intercambio. Ok, entonces, para empezar a hablar un poco acerca de las evidencias que se han encontrado, ¿verdad?, de vida humana en nuestro país desde hace miles de años. Fíjense que los primeros habitantes, pues, eran grupos de cazadores y recolectores, ¿verdad? Como dijimos, pues todavía no conocían la agricultura. Este periodo se ubica como de 10.000 a 6.500 antes de Cristo, o sea, hace ya bastante tiempo. Y se han encontrado, por ejemplo, puntas de lanza de este tipo, que se llama Clovis, que también hay en Norteamérica, ¿verdad? Esto también viene a fundamentar esa teoría de que el continente se fue poblando desde el norte, ¿verdad? Y de que después bajaron a Centroamérica, ¿sí? Además, se han encontrado restos de lo que pudieron haber sido campamentos de cazadores. Es decir, eran lugares como ellos acostumbraban a cazar en grupo, ¿verdad? Toda la tribu, ¿sí? Los hombres salían a cazar. Se iban un tiempo, ¿verdad? Y entonces estaban acechando ahí al mamut que querían cazar, ya lo agarraban. Y en esos lugares se encontraron pues huesos, y entonces se sabe que pudieron haber sido lugares en donde permanecían los cazadores, pero también ahí destazaban, ¿verdad?, los animales que agarraban, ¿verdad? Bueno. Estos sitios, por ejemplo, está Chivacabé en Huehuetenango, que está muy cerca de la cabecera. Si ustedes tienen la oportunidad de visitarlo, ¿verdad? Es un sitio bonito e interesante. También en Estanzuela, en Zacapa, ahí hay un museo también, ¿verdad? Que es más grande. En Estanzuela hasta hay esqueletos así como Cid, ¿verdad? Que era perezoso, ¿no? Perezoso gigante. También encontraron huesos de una ballena, está casi completo el esqueleto. De mamut, ¿sí? Entonces, también aquí cerca de la capital, en Chinautla. Ese sí no lo conozco,
si alguien ha visto por ahí. En Quiché también, Piedra del Coyote. Entonces, es interesante, ¿verdad? Poder conocer estos lugares y saber cómo era la vida, ¿no? En esa época. Perdón, licenciada, que la interrumpa. De donde dice de Chinautla, ahí fue encontrado un bebé mamut. Y ese es el que está expuesto en Estanzuela, Zacapa. Ah, gracias, Roberto. Pero mire, Roberto, en Chinautla no hay algún sitio así, ¿verdad? Que tenga algún museo. No. Aquí lo que hay es solo cerámica. De ahí nada museo, nada que ver. Sí, pues. Mire, lástima, porque, bueno, se podría hacer algunas excavaciones, pienso yo, ¿verdad? Porque sí, cabal en Estanzuela está identificado que lo llevaron de acá de Chinautla. Bonito ese museo de Estanzuela, por si pasan por ahí alguna vez, está bien chileno. Bueno, miren, aquí les traigo, gracias Roberto ahí por su comentario. Les traigo algunas fotos de tipos de animales que habitaban en esa época, ¿verdad? Por acá. Había un tipo de mamut más, como el primo del mamut, ¿verdad? Más chiquito, que se llamaba gonfoterio. Aquí vemos a la par de una persona, ¿no? Para calcular más o menos el tamaño. También hubo mamut. Este otro es un armadillo. Es como de la recreación que han hecho, ¿verdad? Como imaginarse cómo pudo haber sido con base en los restos que han encontrado, ¿verdad? Aquí podemos ver en esta también recreación, ¿verdad? Cómo pudo haber sido un perezoso gigante, el armadillo, ¿verdad? El mamut. Para comparar los tamaños también. Fíjense que en el museo donde está al final de la Avenida Reforma, donde está el Jardín Botánico, ahí hay un museo de historia natural que tiene la universidad. Este museo está bien bonito porque ahí también tiene más información, ¿verdad? Sobre estas especies que habitaban por acá y pues también en el resto de América. Minerales y todo. Está bien bonito ese museo. Ok. Luego también tenemos un periodo al que se le llamó periodo arcaico, del 6500 a 1800 antes de Cristo. O sea, de esto ha pasado un montón de tiempo. Esta etapa va a ser bien importante porque aquí se ha encontrado, ¿verdad?, que evidencia de que empezaron a domesticar animales. Y también que empezó la agricultura, ¿verdad? Imaginémonos que empezaron a observar la que caían algunas cositas de la planta y que cuando caían a la tierra, ahí con los días después empezaba a crecer una plantita. Entonces empezar a ver, bueno, esto se puede sembrar y de aquí podemos obtener otras plantas. Porque anteriormente solo era recolectar, ¿verdad? Ir identificando qué se podía comer, ¿verdad? Y cuando se acababa, ahí por donde estaban, tenían que ir a buscar más. Pero en esa etapa va a ser bien importante, porque con base en la observación, ya vieron que nuestros sentidos son bien importantes, ¿verdad? Empezar a ver, no, pues ahí están brotando más plantas. O cuando llueve, ¿verdad? Que brotan aquí unos hongos. Y entonces, bueno, esto se puede sembrar, estos van a ser unas semillas. Y así. A veces con un bastaguito, ¿verdad? Con un pedacito y ahí empieza a brotar, en fin. Entonces se empieza a conocer, ¿verdad? Que se puede sembrar y obtener algunas plantas. Claro, van a ser los primeros conocimientos acerca de la agricultura, ¿sí? Por otro lado, también empieza la domesticación. O sea, hasta aquí todavía no existía eso de que, voy a tener unas gallinas en mi patio, ¿verdad? Los animales de granja, nada que ver. Entonces, empezar a jalarse, ¿verdad? A los animalitos, como que le ofrezco comida, o me jalo a las
crías y me las traigo y ya las voy a encerrar aquí, una medio corral, ¿verdad? ¿Sí? Ya con base en la observación, bueno, si puedo tener aquí estos animalitos, aquí van a crecer, me puedo comer unos y de repente pueden nacer otros, en fin. Ajá. Y eso va a ser bien fundamental porque va a permitir que ya empiecen a fundarse las primeras aldeas que ya van a ser permanentes. Sí, o sea, eran nómadas porque no había comida, no sabían cómo producir su comida. Sí, solo la recolectaban o cazaban. Pero al saber ellos cómo producir su comida, empezar a tener ese conocimiento, entonces ya se pueden quedar en un lugar, ¿no? Y de las evidencias que han encontrado los arqueólogos, esas primeras aldeas fueron en la costa sur, ¿verdad? Que empezaron como que quedándose 6 meses de un lado, 6 meses del otro, y luego, bueno, como que una parte del año, ¿verdad? No voy a decir que exactamente. Y luego, pues ya fijos, ¿sí? Ya conforme ya conocieron mejor cómo cultivar y cómo tener más animalitos, ¿verdad? Y el perro, pues fue de los primeros animalitos que domesticaron. Y pues sí, para comerlo al principio y ya después para más, bueno, no tanto mascotas, sino que las acompañaban también para cazar o así. Ya después como mascota. El chunto también. Bueno. Entonces, esos 2 pasos, inicio de la agricultura y de la domesticación, fueron fundamentales, ¿verdad? Y aquí entonces vamos a ver que empieza un periodo en la que ya vamos a ver que aparecen las características de la cultura maya. Este va a ser el preclásico o formador. En este periodo, fíjense, es extenso también. O sea, no tanto como los anteriores, pero miren, del 1850 antes de Cristo al 250 después de Cristo, o sea, abarca 2000 años. Entonces, en ese periodo, vamos a ver nosotros que estos pueblos van a ir conociendo mejor la agricultura, ¿verdad? Ah, estas son las semillas, en qué época se cultiva, en qué época se cosecha. Esto va a ser un dominio fundamental para poder planificar, ¿verdad? ¿Qué se va a producir? Calcular cuánto vamos a producir, para cuánto nos va a alcanzar, ¿sí? Entonces empiezan ya, aquí estamos hablando que empiezan a dominar la agricultura, ¿verdad? Y esto pues les va a permitir producir mucha más comida, generar excedente también, que lo pueden comercializar, ¿verdad? Y entonces ya se va a pasar de tener las aldeas, ¿verdad? A empezar a construir ciudades, porque ya los excedentes, la riqueza, les va a permitir, ¿verdad? Construir templos, construir juegos de pelota, construir edificios administrativos, digamos, como que las oficinas de gobierno, ¿sí? Calzadas. Entonces, toda esta obra pública va a ser gracias a ese desarrollo de la agricultura, ¿verdad? Y por eso va a ser característico del periodo preclásico, todo el énfasis que se hace en la agricultura y que se pide, ¿verdad? Que la tierra produzca, ¿verdad? Que se pide por la fertilidad de la tierra, que haya muchas figurillas femeninas, ¿verdad? Embarazadas y así, o que se están, sí, con su pancita y que se están tocando el vientre, que pues son en honor a la fertilidad, ¿no? Ah, bueno, vemos aquí, este es un plano del mirador con sus calzadas, ¿verdad? También es importante del preclásico el tema de las rutas comerciales. Aquí se va a posicionar la ciudad de Caminaljuyo. Vemos que Caminaljuyo está ubicada acá en la capital, ¿verdad? Por la zona 7, ¿verdad? Una parte de la ciudad. Aquí tenemos una foto aérea, ¿verdad? De lo que quedó del parque, ¿verdad? Que se puede visitar. ¿De qué? De martes a domingo. Pero realmente fue una ciudad que abarcó
bastantes kilómetros. Si vemos por acá, fíjense que este es un mapita que sacaron cuando construyeron el Asia Mall, ya hace un montón. Pero a mí me gustó porque podemos ver la extensión, ¿no?, que tenía la ciudad, más o menos. Era una ciudad bastante grande que vivía del comercio, ¿verdad? Como decir, una gran central de mayoreo, como Senma, pero a la máxima potencia, unas 5 veces. Era una ciudad que vivía, ¿verdad?, de ese intercambio comercial, como estaba ubicada en el centro, más o menos en el centro, ¿verdad? Entonces se beneficiaba de esa ubicación, ¿verdad? Y fíjense que pues, constantemente estaban llegando comerciantes de la costa sur, los que venían del Motagua, los que venían de Petén, los que venían de México, ¿no?, de Teotihuacán, que ahí se encontraban. Y el agua de Miraflores alimentaba la ciudad, ¿sí? Ay, joder, ya estoy moviendo aquí. Yo les quería mostrar acá el mapa de las rutas comerciales. Fíjense, por mar, por río, es en Cayuco, y también por tierra, así, sobre su espalda, ¿no?, cargando las cosas para poderlas intercambiar acá en Caminal. Entonces, ¿qué productos creen ustedes que comercializaba la gente ahí? ¿Qué era lo del mercado? Pues, ¿qué les interesaba a ellos vender o comprar? El maíz. Maíz, dice Daniel. ¿Qué? Cacao. Cardamomo. Cacao. El cacao, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué dice Hierbas. Wilber? Yo tengo una consulta. Bueno, de hecho es una consulta. En ese entonces no empezaban a comercializar esclavos. O sea, que iban como que, o sea, según la teoría dijo, me imagino que entre los mismos pueblos, ellos por ser pueblos grandes, agarraban a los pequeños y los hacían sus esclavos. O sea, ¿no entra eso ahí? Fíjese que en el preclásico no vamos a ver este tema de esclavos. Bueno, y lo que pasa es que acá los mayas no practicaron tanto, digamos, este tema de esclavizar a los vencidos. Lo que hacían era que los volvían sus tributarios. Decir, bueno, derrotamos a este pueblo, bueno, entonces que produzca, no sé, tanto de cerámica, unos 30 petates, que nos dé miel, dependiendo, ¿va? Lo que se produjera en la región. Pero no vivían de esclavizar a los pueblos. Posteriormente, ya al final, digamos, antes de la llegada de los españoles, como que los quichés querían empezar esa práctica, ¿verdad? Eso sí lo hacían los aztecas y los grupos mexicanos. Ellos sí fueron mucho de esclavizar a los pueblos que vencían, ¿verdad? Pero en el caso de los mayas no era una práctica así, digamos, fuerte. O sea, vamos a ver ahorita, en el siguiente periodo había un tipo de esclavitud, pero era diferente. Muchas gracias, Lick. Ok, Wilber, con gusto. Va, pues entonces imaginémonos, digamos que ahí, a gran escala, había productos que llevaban, por ejemplo, obsidiana, que servía para las navajas, jade, ¿verdad? También para las joyas, para los pectorales, para las pulseras allí, aretes, las pieles, plumas para los penachos. Ahora vemos los penachos, ¿verdad? Los tocados que usaban los gobernantes y los nobles, wow, eran esplendorosos, ¿verdad? La sal que servía para conservar los alimentos, como no había refri, ¿verdad? La sal era bien importante. La miel, la cera, ¿sí? Entonces había un montón de productos que ellos intercambiaban, la cerámica, petates, ¿verdad?
que hizo que Caminal Juyú se volviera una ciudad bien importante. En este periodo, bueno, pues ya mencionamos Caminal Juyú, ya mencionamos el Mirador, ¿verdad? También está Tacalica Baja, en Retauleu, ¿verdad? Y cerca del municipio de La Cintal. ¿Sí? ¿Qué dice Eddie? Buenas noches, licenciada. Bueno, yo solo con una pequeña consulta. En esa época, prácticamente para ellos la moneda era la semilla de cacao, ¿verdad? En la forma de pago, o intercambiaban objeto de valor, ¿es correcto? Fíjese que el cacao se utilizaba, ¿verdad? Para pagar, pero también tenían trueque. O sea, te doy, no sé, varias vasijas con miel y me das una piel de jabón, no sé, ¿sí? También se utilizaba de esa forma. Ok, gracias, licenciada. Y el cacao también se utilizaba para hacer bebidas tradicionales, bebidas ceremonial, ¿verdad? Así el cacao, el chocolate con chile y así. Misco Viejo le faltó también. Ah, Misco Viejo, dice Alfonso. Pero mire, Misco Viejo no era del posclásico. Perdón, licenciada, pero ahí en Caminal Juyú también indica que dice bienvenidos a Misco Viejo. No sé si a los compañeros han ido alguna vez o no sé, pero ahí hay un rótulo que indica que es Misco Viejo. Sí, es una conexión entre esas dos, pero están... En Caminal. Bueno, esto es la ruta. No, mire, qué interesante, gracias. Voy a ver, yo ahorita ya, antes de la pandemia, fue la última vez que yo fui a Caminal Juyú. Pero voy a chequear eso. Oh, entonces dice Alfonso también de Misco Viejo, traían productos para Caminal Juyú. ¿O había relación? Sí, era una parte. Sí, hay una relación, pero la más centrada es Camino al Juyú, que es una de las más... las que más se conoce, diría. Muchas gracias, Alfonso. Vamos a investigar, fíjese. Yo no he podido ir a Misco Viejo. Dicen que sí está, como que está un poquito solitaria la carretera, me habían dicho, pero sí, quiero conocer. Ok, gracias ahí por sus comentarios. Algo que también quería agregar, ¿verdad? Acerca de este desarrollo que van a tener los mayas en el preclásico. Fíjense que desde esa etapa ellos van a tener un buen manejo de lo hidráulico. En Caminal Juyú se han encontrado tubería de barro, ¿sí? Ah, bueno, ellos traían el agua desde Pinula, ¿verdad? Están los montículos de la Culebra ahí ay Dios, por donde están esos arcos de ladrillo, por el bulevar, ¿no? O sea, desde Santa Catarina Pinula hasta zona 3, por ejemplo. Ajá, sí. Entonces ellos, digamos, antes de que se construyera ese viaducto de ladrillo que hicieron los españoles, ya los mayas, o sea, desde la época esta del preclásico de Caminal, ellos traían el agua desde allá, desde Santa Catarina Pinula. Entonces, los arqueólogos han encontrado varias evidencias importantes, ¿verdad? Dentro de estas, también que usaban esa tubería de barro. Entonces, estamos hablando hace más de 2000 años, ¿verdad? Y ellos ya tenían ese desarrollo importante. También construyeron canales de riego. Ellos tenían el área de cultivo, era por donde está San Jorge, ¿verdad? En la zona 11, que está a la orilla del periférico. Y ya tenían esos canales en donde llevaban el agua, del canal del lago de Miraflores hasta San Jorge. ¿Sí? Posteriormente, también en Tikal van a tener ellos otra tecnología para evitar que la ciudad se inunde. Entonces,
desde época temprana vamos a ver nosotros que los mayas empiezan a manejar, podríamos decir, ¿verdad? Ingeniería hidráulica, ¿no? Cómo van, digamos, tienen esos conocimientos, ¿verdad? Y los aplican para trasladar el agua, para controlar también, ¿verdad? Para surtir a la ciudad o también para evitar que se inunde, ¿verdad? Entonces, eso sí, es un manejo bien importante. Bueno, pues fíjense que al final del preclásico hubo una sequía que fue bien extensa. Si tomamos en cuenta más o menos del año 100 al 250 después de Cristo, estamos hablando de 150 años en los que llovió muy poco. ¿Qué creen ustedes que pudo, o sea, cómo influyó esa sequía en estas personas, en la gente, en los habitantes de los pueblos? ¿Qué les pudo haber pasado? Ya a nosotros nos afecta bastante actualmente, ¿verdad? Cuando hay un invierno en el que llueve muy poco. ¿Qué les pudo haber pasado a estas personas? ¿Cómo pudo haber impactado esta sequía tan extensa? Se detuvo la agricultura, la economía en alimentos. Sí, como menciona Marta, pues menos producción de alimentos. ¿En qué más pudo haber afectado? Algún tipo de guerras civiles, por ejemplo. También, ¿verdad? Por la desesperación, porque no hay alimento. ¿Qué más? ¿En qué más pudo haber afectado? Migración de pueblos y familias. Así es, también migración, ¿verdad? Aquí no hay comida, pues antes de morirnos mejor nos vamos a otro lado, ¿sí? ¿Qué más? ¿En qué más pudo haber afectado? ¿Será que no hubo, no provocó enfermedades? Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Murió gente, dice Marta. Muerte de animales también, ¿verdad? Entonces menos comida. Si no había agua ni para ellos, en fin. Entonces, se cree, ¿verdad?, que durante esta sequía tan prolongada fue que la ciudad del Mirador quedó deshabitada, ¿verdad? O sea, posteriormente se han encontrado evidencias de que sí, algunos grupos se quedaron viviendo allí, pero ya no era esa gran ciudad con tanta vida y tan esplendorosa, ¿verdad? Entonces fue abandonada. Muchos se desplazaron hacia otros lugares, ¿verdad? Y fíjense que allí, por ejemplo, Tikal sobrevivió, Huachactún también. De lo que se ha investigado, ¿verdad? Han encontrado evidencia arqueológica, es que en estas ciudades los liderazgos de los gobernantes eran fuertes, entonces estaban bien organizados. A pesar de la escasez y de la crisis alimentaria y de todo, escasez de recursos, pudieron coordinarse para trabajar, ¿sí? Y eso les ayudó bastante para poder, ¿verdad?, esta tremenda escasez, ¿sí? De lo que se sabe es que posteriormente los mayas aprendieron, ¿verdad?, a ir utilizando 2 parcelas para cultivar, en donde se podía también, ¿verdad? Por ejemplo, con la costa sur o en otras áreas donde sí la tierra daba, ¿verdad? Pues, por ejemplo, tener 2 cosechas al año para producir más alimento. Y un elemento que fue fundamental en la sobrevivencia de los mayas fue
utilizaron el fruto del árbol ramón. Aquí tengo yo una foto de ese árbol. Por ejemplo, si ustedes van a Isinché, ahí hay árbol ramón. Y en varios sitios, ¿verdad? Cercanos a estas ciudades, encontramos árbol ramón. Fíjense que el nombre del árbol ramón es Ishimché, o sea, árbol de maíz. Da este tipo de nuez, se parece a la macadamia, ¿eh? Pero entonces lo que hacían los mayas era que la molían, con su piedra de moler la trituraban, y pues no había maíz para las tortillas, usaban esa nuez. Entonces para las tortillas, para el atol, para los tamales, ¿sí? Además de que también usaban cal, ¿verdad? Para cocinar el maíz, que pues, también era importante el proceso en el tamal. Fueron elementos que a ellos les permitieron sobrevivir en situaciones adversas, ¿verdad? Y llegamos al periodo clásico, ¿verdad? El periodo clásico, de lo que se sabe, fue el periodo de máximo esplendor, un gran desarrollo de las ciencias, de las artes, y todo eso fue posible porque había mucha producción de comida, había abundancia, ¿sí? Esto permitió que hubiera más especialización, ¿no? Dentro de esa sociedad maya, más personas, o sea, ya no todos se dedicaban a cultivar la tierra, ¿sí? Sino que van a surgir varias profesiones, varias ocupaciones, ¿sí? Y pues permitió también que se desarrollara, pues, un desarrollo en las matemáticas, la escritura, la arquitectura, ¿verdad? La escultura, ¿sí? Vemos del periodo preclásico, pues sí hay ¿verdad? Del periodo clásico van a ser unos grabados tan minuciosos, con tanto detalle, ¿sí? Se van a perfeccionar, ¿verdad? Bastante. Y se llama periodo teocrático también, porque la religión va a ser la base de la vida de los mayas, ¿verdad? O sea, vemos que ese periodo abarcó del 250 al 950 después de Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver que la religión, su religión florece, ¿verdad? Y pues va a estar enfocada a pedirle a sus dioses que la tierra produzca, que siga la abundancia, pues agradecerles y pedirles que continúe, ¿no? Esa bonanza económica. Algo bien importante que nosotros vamos a ver es el sistema tributario que tenían los mayas del clásico. Todos los pueblos, pues, tributaban, ¿verdad? Estaba dividido en aldeas que se llamaban calpules, ¿no? Así les llamaban, que eran, pues, como la familia extendida, ¿verdad? Todos los familiares, primos, tíos, en fin. Se supone que cada poblado tributaba, ¿verdad? Pero, digamos, si producían cerámica, canastos, se supone que lo que ellos producían tenían que quedarse con lo necesario para ellos, para su subsistencia primero, y el excedente que producían era lo que entregaban en tributo, ¿sí? Por eso se habla de un sistema bastante justo y que permitía que las personas pues tuvieran, digamos, una mejor salud, ¿verdad? Que pudieran alimentarse mejor. Podemos ver acá cómo se dividía la sociedad del clásico. En la cúspide estaba el gobernante, ¿verdad? Al que le llamaban Alachwini. Luego venían los sacerdotes, que eran
tenían mucho poder, ¿verdad? Porque estamos hablando de un sistema que se basaba mucho, ¿verdad? En el respeto a su religión. Militares, funcionarios de gobierno, profesionales que también eran de esas familias, ¿no? De esa nobleza. Pues ellos eran los que se dedicaban a las matemáticas, a la medicina, a la arquitectura, a la escultura. Dentro del pueblo, pues había varios oficios, ¿verdad? Quienes elaboraban la cerámica, cestos, los de los apiarios, ¿verdad? Los que tenían, digamos, se producían la miel, los que cultivaban, también estaban los cargadores, los tamemes, ¿verdad? Nosotros vamos a ver desde esa época, la era, ¿verdad? Tener, como aquí en América no había animales muy grandes de carga, ¿no? Para trasladar las cosas en la espalda. Entonces, había muchos cargadores que eran los que trasladaban las cosas de un lugar a otro, ¿sí? Todavía podemos ver, ¿no? Cuando vamos en la carretera o pasamos por algún pueblito, pues vemos que hay personas que llevan la carga de leña sobre su espalda, hay otros que llevan, pues, ollas o diferentes cosas o personas que venden colchas, dependiendo de diferentes cosas, ¿verdad? Que sobre su espalda llevan. Esto, digamos, es una costumbre, o es un presagio, ¿verdad? De ese trabajo de los tamemes bueno, ya desde la época, desde el periodo preclásico, ¿verdad? Aquí vemos hasta abajo un cachitito que hay de esclavitud por deuda. Les comento que esta era una figura que funcionaba durante un tiempo, era algo temporal. Podía ser de 1 a 2 años, ¿verdad? Digamos, si había un calpul que no había podido tributar suficiente porque de repente hubo una tormenta, un huracán o sequía, en fin. Entonces ellos se comprometían con los sacerdotes o con los gobernantes. Bueno, vamos a llegar a lo que nos correspondía tributar. Y entonces acordaban que iban a estar trabajando así las tierras, ¿verdad? Que se destinaban, ¿no? Para los sacerdotes o para el gobernante durante ese periodo, ¿sí? Entonces no era una condición permanente ni de, ¿verdad? Que se destinaba, digamos, aunque tuviera que ver con los vencidos. Bueno, fíjense que estamos en la I-54. Vamos a hacer lo siguiente. Si tuvieran alguna duda ahorita de esto que explicamos, yo voy a retomar esto de la estratificación cuando empecemos la próxima clase y entonces podemos ampliar un poquito más, ¿verdad? Así, pues no les quito tiempo para que descansen un poquito, vayan al baño, tomen algo antes de que empiece la siguiente clase, ¿verdad? Bueno, entonces, como les comentaba, aquí nos vamos a quedar y la próxima clase yo voy a empezar desde acá, ¿sí? Así no les quito tiempo porque si yo no me había fijado que ya estamos muy cerca de las 7. Bueno, entonces, cuídense bastante. ¿Qué dice Wilber? Lick, una consulta. ¿Va a compartir usted sus diapositivas? Sí, las voy a compartir. Bueno, muchas gracias, Lick. Para servirle, Wilber. ¿Qué dice Isabel? Cuéntenme. Lick, buenas noches. Disculpe una pregunta. Yo me percaté que estuvo grabando la clase. ¿Va a compartir la clase, no? Sí, fíjate. ¿O solo eso?